Hola hermanos, seguimos conectados, hemos tenido una pequeña falla técnica, pero vamos a seguir en la presencia del Señor. Le invito a que usted siga orando al Señor, allí con sus ojos cerrados un momento más. Dígale: Padre, gracias, gracias por permitirnos estar delante de ti en esta mañana, Señor. Declaramos, Dios, que tú estás sentado en tu trono, por tanto no temeremos, por tanto, Señor, oh Dios, estamos confiados. Por tanto, Señor, tenemos la fuerza para enfrentar cualquier gigante que pueda presentarse. Tenemos tu poder, tenemos tu sabiduría, Señor, para enfrentar cualquier situación, Dios. Te adoramos. Recibe, Señor, toda gloria. Recibe, oh Dios, todo honor, toda alabanza, toda exaltación, porque Dios, solo tú la mereces, Rey de Reyes. Solo tú la mereces, Señor de señores. Hoy declaramos que tú eres grande, que tú eres poderoso, Señor, que no hay otro como tú, Rey. Nuestras vidas, Señor, se rinden a tus pies. Reconocemos tu grandeza, Señor. Espíritu Santo, tú tienes el control de nuestras vidas. Tú tienes el control, Señor, de este tiempo, Dios. Tú eres, Señor, el Todopoderoso, Dios. Te alabamos y te exaltamos. Vamos a alabar al Señor, declarando que eres grande y fuerte. Exaltamos a ti, Señor. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Es sin majestad, poder, digno de toda adoración. Recibir majestad, coronar con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Eres sin majestad, coronado con poder, digno de toda
tú eres grande y fuerte. Eres el Todopoderoso. No hay quien pueda hacerte frente, Señor. No hay nadie como tú. Te adoramos a ti, Señor. Te exaltamos. Te damos toda gloria y honor. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos gloria a Dios por permitirnos estar conectados en esta mañana. Pronto hemos tenido algunas dificultades, pero estamos aquí adorando al Señor. Yo le invito a que usted esté allí con su corazón dispuesto. Quiero dar un saludo especial a cada hermano, cada hermana, cada amigo que nos ve en este momento, a nuestras familias, a las familias de la iglesia y a cada persona que se conecta en esta hora con esta transmisión. Le damos gloria al Señor por sus vidas y pedimos al Señor que su gracia sea derramada sobre su vida, su bendición, la bendición de Dios sea sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada hogar en esta mañana. Invito a que oremos un momento más al Señor para pasar a la palabra. Padre, seguimos en tu presencia, Señor. Queremos adorarte, queremos darte toda gloria, queremos darte todo honor, queremos darte toda alabanza, toda exaltación, Señor, que no hay otro como tú, Señor. Te adoramos a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos, Señor, que tú obres en cada vida, Señor. Ponemos en tus manos toda necesidad. Ponemos en tus manos, Señor, toda nuestra ansiedad, toda preocupación, toda dificultad está delante de ti. Oro, Señor, porque tú traigas sanidad a aquellos que están enfermos en esta hora, Dios. Que seas tú trayendo sanidad, que seas tú trayendo restauración sobre sus vidas. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que tú ofres, Señor, trayendo provisión también para aquellos que tal vez tienen necesidad en este momento. Pero sobre todo te pido, Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Echa fuera toda ansiedad, echa fuera todo estrés, echa fuera, Señor, oh Dios, toda opresión, aún toda depresión en el nombre de Jesús. Sea echada fuera de nuestras vidas, Dios mío. Señor, que tu gloria descienda. Y oramos también, Señor, para que en esta mañana seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Que tú nos enseñes a través de tu palabra, Señor, oh Dios, y te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, quiero invitarle a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 2. Y versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Muy bien, el tema de hoy es Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Estamos leyendo la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés. Y tal vez en muchas ocasiones usted habrá leído, usted ha escuchado mensajes, predicaciones acerca de este capítulo que estamos leyendo, el día de Pentecostés. Pero yo quiero que en esta mañana lo recordemos, pero también que entendamos de una manera un poco más amplia, más profunda, qué significa este día.
Para el pueblo de Israel, este día es celebrado como la fiesta de Shavuot. Shavuot, que significa la fiesta de las semanas. Y ahorita vamos a mirar por qué. Y para el mundo cristiano, entonces es celebrado, conmemorado por muchos como el día de Pentecostés. Pero ¿qué significa Pentecostés? Yo quiero que en esta mañana miremos primero que todo qué significaba el Pentecostés o Shavuot para el pueblo judío, y luego vamos a mirar qué significó para los apóstoles y qué significa para nosotros como iglesia. No simplemente es tener un ritual, una celebración tradicional, sino entender la palabra de Dios y de qué manera la podemos aplicar a nuestra vida, de qué manera nos afecta a nosotros espiritualmente. Para el pueblo de Israel, les decía que esta fiesta es la fiesta de Shavuot. Y quiero que leamos la palabra de Dios en Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, en el versículo 15 en adelante. Y dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto con su ofrenda, y sus libaciones ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Versículo 20 dice: y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Amén. Dentro de las fiestas del pueblo de Israel está la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua conmemoraba la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Recordamos que fue en la Pascua cuando el Señor les ordenó que mataran un cordero y que con su sangre pintaran el marco de la puerta de sus casas. Esa noche pasó el ángel de la muerte trayendo muerte a cada primogénito de toda la tierra de Egipto, pero a los hijos de Israel no les pasó absolutamente nada. Ese día fue el día de la Pascua, y el pueblo de Israel siguió celebrando por orden del Señor, por mandato del Señor, siguió celebrando esa fiesta de Pascua por todas sus generaciones. Por todas sus generaciones. Entonces, después de la fiesta de la Pascua, allí se ofrecía, al siguiente día de reposo, se ofrecía una gavilla, como un manojo de cebada delante del Señor. Y aquí es donde dice que a partir de ese momento ellos debían contar 7 semanas. 7 semanas debían contar, y a la 7ª semana, el día siguiente al día de reposo, 7 por 7, 49 días, pero dice al día siguiente del 7º día de reposo, ellos se contaban 50 días. 50 días. Y allí se debía presentar de nuevo Israel y celebrar el Shavuot, la fiesta de las semanas. Para ellos, ¿qué significaba esto? La fiesta de Shavuot inicialmente era una fiesta en la que se celebraba el fin de la cosecha de cebada y el comienzo de la cosecha de trigo. Y ellos en esa fiesta traían sus primicias delante del Señor, las primicias de la cosecha de trigo en el día de Pentecostés. Y allí entonces ofrecían
ya dice que ofrecían 2 panes, esta vez con levadura. Con levadura. Y ahorita vamos a mirar qué significa eso. Porque todas las fiestas de Israel en el Antiguo Testamento tienen un simbolismo relacionado con el Señor Jesucristo y con la iglesia en el Nuevo Testamento. Y lo importante aquí no es que nosotros estemos celebrando las mismas fiestas de Israel, sino que entendamos qué significa cada una de esas fiestas aplicada a la persona del Señor Jesucristo y al Nuevo Testamento y a la iglesia como tal. La Pascua representaba a Jesús, al Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos lo celebraban sin saber muy claramente qué era lo que venía. Pero el Señor Jesucristo tomó esta Pascua y en la misma Pascua Él se reunió con sus discípulos, pero en el mismo día de la Pascua Él se ofreció como sacrificio al Padre por todos nosotros. Pero el día de Shavuot o de Pentecostés tiene otro significado interesante para nosotros. Entonces, ahora lo vamos a ir observando, ¿sí? Para el pueblo de Israel, esto representaba también, el pueblo de Israel, entonces empezó a conmemorar este día de Shavuot. Y en el día de Shavuot, ellos ofrecían sacrificio y venían delante de Dios trayendo sus primicias, las primicias de la cosecha del trigo. Venían trayendo unos panes como ofrenda mecida, pero estos panes eran 2 panes con levadura. Pero hay algo más interesante todavía, y es que para el pueblo de Israel, en ese entonces, y todavía hoy el pueblo judío, celebra Shavuot como el día en el que el Señor entregó la Torá, la ley, a Moisés. O sea, fue ese día, cuando después de que ellos salieron de Egipto y estaban allí en el monte Sinaí, y el Señor entregó la ley a Moisés, entregó la palabra a Moisés, entregó los mandamientos a Moisés. Y entonces para ellos, para el pueblo de Israel, Shavuot o Pentecostés tiene un significado muy importante, porque fue el momento en el que el Señor le entregó la palabra, primero. Segundo, en el que el Señor estableció un pacto con Israel, un juramento. Dios juró que Israel sería su pueblo, y a la vez Israel también se comprometió con Dios de ser fieles a Él. Para Israel es tan importante porque fue ahí en Sinaí, cuando Dios sacó al pueblo, Dios sacó a Israel de Egipto, Dios sacó un pueblo, una multitud de personas. Pero en el monte Sinaí, cuando Dios le entrega su palabra, cuando Dios le entrega la Torá a Israel, entonces allí se establece la nación de Israel. Esa multitud de personas que salieron de Egipto se convierten en una nación. Es como el momento en el que el Señor les entregó la constitución, la ley para ese nuevo pueblo, para esa nueva nación que se llamaba Israel. Entonces tiene un sentido muy importante para Israel en el Antiguo Testamento, la entrega de la Torá. Dios entrega la Torá y Dios hace un pacto con Israel. Y Dios forma a Israel como una nación, levanta a Israel como una nación. Pero no cualquier nación, sino que Dios toma a Israel, como dice en Éxodo 19, como su especial tesoro, como su nación especial. Por eso el pueblo de Israel celebra este tiempo, se llama el Shavuot. ¿Y cómo se celebra? Lo celebran 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua, recuerde, en la Pascua Israel
celebra la salida de Egipto, la libertad que el Señor les dio de Egipto. En Shavuot o Pentecostés, Israel celebra la entrega de la Torá y su establecimiento como nación y el pacto con el Señor, su pacto con Dios. Dios estableció un pacto, un juramento con Israel. Por eso es importante. Por eso la palabra dice que ellos se presentaban cada año delante del Señor. Después, 50 días después de la Pascua, ellos se volvían a presentar delante del Señor trayendo sus primicias de la cosecha del trigo. Traían sus primicias y adoraban al Señor y le daban gracias. La fiesta de Shavuot para Israel también es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Es un recordatorio de la fidelidad del Señor para con su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque ellos daban testimonio de cómo Dios los había llevado a su tierra prometida. Y segundo, cómo Dios les había dado les había permitido tener una cosecha de cebada y luego les estaba permitiendo tener una nueva cosecha de trigo. Y por eso traían sus primicias. Pero también era una fiesta de fe. ¿Por qué de fe? Porque ellos traían los primeros frutos. No esperaron a tener la cosecha completa. Ellos traían los primeros frutos delante de Dios, confiando en que Dios les daría una cosecha abundante de ahí en adelante. Eso significaba para Israel. Y año tras año, Israel celebraba la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Pentecostés entonces significa 50 días. Shavuot significa semanas, ¿sí? Haciendo alusión a que eran 7 semanas después de la Pascua. Luego en el griego se dice Pentecostés, que significa 50 días. De esa manera entonces se celebraba en Israel. Pero entonces, ahora volvemos al libro de Hechos, porque lo más importante es qué significa esto para nosotros. En el libro de Hechos encontramos el escritor del libro de Hechos, Lucas. Lucas simplemente en el capítulo 2, en el versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés. Es decir, aquí está Lucas dando por sentado que ya la gente sabía de qué estaba hablando. Sus lectores, los que estaban leyendo este libro, ya sabían que era el día de Pentecostés. Y era que para el pueblo judío el día de Pentecostés ya era muy conocido. Pero para nosotros, yo quiero que usted me entienda qué fue lo que sucedió aquí. Y es que el Señor Jesucristo, como decíamos ahorita, murió, entregó su vida el día de la Pascua. El día de la Pascua judía, que para nosotros entonces se convirtió en un momento importante, porque fue el momento en el que el Señor se ofreció a sí mismo por nosotros. Y nosotros recordamos ese momento a través de la Santa Cena. Cuando celebramos la Santa Cena, nosotros partimos el pan y tomamos la copa, recordando el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Él lo estableció así en el día de la Pascua. Después de eso, dice la palabra que al tercer día el Señor resucitó, y que estuvo durante 40 días
apareciendo a sus discípulos, hablándoles acerca del reino y dándoles diferentes instrucciones. 40 días. Y al cabo de esos 40 días el Señor subió al cielo. Van 43 días. Y el Señor cuando sube al cielo, dice que el Señor les dio la instrucción a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto, hasta que recibieran la promesa del Padre. Porque dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Conocemos el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él había ya prometido que vendría el Espíritu Santo. Y Él subió al cielo 43 días después de que Él había muerto en la cruz. 40 días después de que resucitó, Él subió al cielo y dejó a sus discípulos en una espera. La palabra de Dios dice que ellos se quedaron en cierto lugar, en el aposento alto, y dice que perseveraban en oración. Los apóstoles, con algunas mujeres, con otros discípulos, había en total 120 personas en el aposento alto, y estaban orando al Señor, estaban a la expectativa de lo que Dios iba a hacer, esperando la promesa. El Señor les había dicho: no se muevan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Estaban allí en expectativa, en oración. Y entonces aquí es donde llega el capítulo 2 de Hechos. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, podríamos decirlo de otra manera, cuando llegó el día que para los judíos se llamaba el día de Shavuot, podríamos decirlo de otra manera, 50 días después de la Pascua, o digámoslo de otra manera, 7 días después de que el Señor Jesús subió al cielo, 7 días después de que el Señor Jesús subió al cielo, versículo 1 dice: estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. ¿Dónde estaban? Estaban en el aposento alto. ¿Cuántos eran? Eran 120 personas, donde estaban incluidos los apóstoles, donde estaban incluidas algunas mujeres, incluyendo a María, la madre de Jesús, donde había una buena cantidad de discípulos, y estaban allí todos. ¿Y estaban qué? Unánimes juntos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Jugando a las cartas? ¿Jugando parqués? ¿Jugando a la lleva? ¿Al escondite? No. Estaban orando. Estaban buscando la presencia del Señor. Estaban esperando. Estaban a la expectativa de lo que el Señor iba a hacer. Estaban unánimes juntos. Y escuche, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Un estruendo. Y es muy curioso, ¿por qué Dios escogió justo ese día de Pentecostés? Para nosotros como cristianos, decir Pentecostés es sinónimo de decir la venida del Espíritu Santo. Para nosotros como cristianos ya es muy conocido esto. Pero no nos hemos hecho la pregunta: ¿por qué el Señor escogió ese momento?
justo ese día. Algunos podríamos, bueno, hay muchas razones. Podríamos decir primero porque era una fiesta importante y allí en Jerusalén iba a haber muchas personas. Era estratégico. Era estratégico. Pero también es importante como conocer los tiempos de Dios. Y justo en el momento, fue el mismo día en el que el Señor entregó la ley al pueblo judío, en el que el Señor estableció al pueblo judío como nación. Nació la nación de Israel. Justo ese mismo día, Dios decide que nazca la iglesia. Justo el mismo día en que nació la nación de Israel, justo ese día nació la iglesia, porque la iglesia cristiana nace el día de Pentecostés. Antes de Pentecostés, Jesús había anunciado a sus discípulos que edificaría su iglesia, pero todavía no la había establecido. Antes de Pentecostés, Jesús había hablado del Espíritu Santo y había hablado a sus discípulos de que Él enviaría a un consolador, a un paracletos, que significa a alguien que les iba a ayudar y que nos iba a ayudar a todos, que nos iba a llevar a toda verdad, que nos recordaría todas las cosas, que estaría con nosotros para siempre. Él lo había prometido, pero todavía no había venido el Espíritu Santo. Él había prometido, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo había prometido, pero todavía no había venido. Y justo el día de Pentecostés, el Padre decide enviar al Espíritu Santo. Y es también curioso porque dice aquí que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Un estruendo. Cuando usted lee el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel está allí al pie del monte Sinaí, la Biblia dice que había un estruendo tremendo allá en el monte Sinaí también. Cuando en el momento en el que el Señor estaba entregando la ley a Moisés, había un estruendo. Y de tal manera que el pueblo estaba atemorizado allá al pie del monte Sinaí. Y esto parece que también lo relaciona este día de Pentecostés. Pero hay una diferencia muy importante aquí. Es que allá en el monte Sinaí subió un hombre por la ley, hubo un estruendo, pero el pueblo estaba allá abajo lleno de temor. Pero aquí en Pentecostés dice que vino el Espíritu Santo, dice que vino ese viento y dice se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, no solamente una persona. Y se cumplió la promesa que el Señor había hecho por medio del profeta Ezequiel, que ya su palabra no estaría escrita en tablas de piedra, sino que estaría escrita en corazones de carne. Estaría en nuestros corazones. Y estos discípulos no fueron llenos de miedo, sino llenos de poder, de valor, también de amor, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ese día fue el día del nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. El día de Pentecostés. Quiero que leamos un poco más. Versículo 4, Hechos capítulo 2, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Yo quiero que usted ponga mucha atención a esto.
Estaban todos atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos que aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Escuche esto. Fue algo poderoso. Vino el Espíritu Santo con un estruendo tremendo, de tal manera que toda la ciudad se dio cuenta, escuchó ese estruendo, y todos se reunieron allí en ese lugar. Y pasó algo poderoso, y es que Dios aquí revirtió, digamos, el efecto de la Torre de Babel. Recuerde el pasaje de la Torre de Babel en Génesis. La Biblia dice que Dios allí confundió el lenguaje de todos, de tal manera que no se podían entender. Pero en Pentecostés, la Biblia dice que había gente de muchos lugares que hablaban en diferentes lenguas, pero todos entendían lo que los apóstoles estaban hablando. Todos, cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua. Así que el Espíritu Santo empezó a hacer algo poderoso allí, y fue romper esa maldición de la Torre de Babel, para que la palabra, para que el evangelio llegara por igual a todas las naciones y a todas las lenguas y a todas las tribus. Y entonces es allí donde se levanta el apóstol Pedro y empieza a hablar de lo que estaba sucediendo. Dice Hechos 2:17: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. El apóstol Pedro se levanta y empieza a hablar de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y empieza a hablar de que se estaba cumpliendo la promesa de Dios, lo que había hablado a través del profeta Joel, de que Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y allí también en ese sermón empieza a hablar del Señor Jesucristo, empieza a testificar del Señor Jesucristo y a hablar de que Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el Rey. Cuando termina su sermón, cuando termina su discurso, las personas que lo estaban escuchando, dice la palabra, que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es así que en el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Escuche esto. Después de que el Señor subió al cielo, había un puñado de discípulos que estaban llenos de temor, que estaban escondidos, que tal vez tenían dudas. Pero cuando vino el Espíritu Santo y los llenó a todos, ellos hicieron a un lado el temor. Ellos se levantaron con el fuego del Espíritu, con el poder del Espíritu, con la palabra que el Espíritu les estaba dando, y empezaron a predicar
Y ese pequeño puñado de personas pasó en un día de ser 120 que estaban escondidos a ser una iglesia de más de 3,000 personas. Dice que en ese mismo momento, esos que escucharon la palabra, creyeron y fueron bautizados. Se bautizaron 3,000 personas aquel día. Y el versículo 42 dice que todos ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así nació la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es una denominación. La iglesia del Señor no es una religión. La iglesia del Señor está conformada por todos los que creemos en Él y estamos llenos del Espíritu Santo. La iglesia del Señor se estableció y se levantó en el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Por eso es que la palabra de Dios dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. El centro de la iglesia es el Espíritu Santo. El pastor de la iglesia es el Espíritu Santo. El que guía, el que empodera, el que levanta, el que sostiene la iglesia es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo sería imposible vivir la vida cristiana. Sería imposible que existiera iglesia, porque es el Espíritu Santo el que une la iglesia. Todos tenemos un mismo espíritu, por eso podemos estar unidos. Sería imposible vivir la vida cristiana porque Él es el que nos da la convicción y nos da el poder para enfrentar, para vencer al pecado, para enfrentar cualquier situación. Sin el Espíritu Santo sería imposible que la iglesia avanzara, porque es Él el que dirige la iglesia. Si usted lee el libro de los Hechos, encuentra que es el Espíritu Santo el que daba instrucciones a los discípulos. El centro de la iglesia, el libro de los Hechos no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque es Él el que dirige la iglesia, es Él el que da instrucciones. Si usted lee la palabra, dice, por ejemplo, en alguna parte el apóstol Pablo: íbamos a ir a tal lugar y el Espíritu Santo no nos dejó. Íbamos a pasar a tal parte, pero el Espíritu Santo nos dijo que no. Pero luego el Espíritu Santo nos dijo que fuéramos a tal parte. Y fuimos llevados por el Espíritu a tal parte. Y Felipe fue llevado por el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que dirige, el que guía, el que dice si vamos o no vamos, el que nos da la fuerza, el que nos da el poder. Es el Espíritu Santo el que convence a las personas, el que nos convenció a nosotros para creer en Cristo. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el nuevo nacimiento, el que nos ayuda a nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a caminar día a día, día a día. Es el Espíritu Santo el que forma en nosotros el carácter de Cristo. Por eso en Gálatas habla del fruto del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos da dones espirituales, como el de hacer milagros, de hacer sanidades, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. El mismo Jesús dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Los apóstoles dependieron del Espíritu Santo. Somos exhortados por la palabra de Dios. Por ejemplo, en Efesios dice: sed llenos del Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Y no tenemos que esperar a cada año a celebrar el Pentecostés para decirle al Señor que nos llene con su Espíritu. No, la palabra dice: sed llenos del Espíritu. Y esto en el griego es un presente continuo. Y es un imperativo. ¿Qué significa? Es una orden de parte de Dios que usted y yo tenemos que estar siendo llenos del Espíritu todos los días. No es un evento, es algo permanente.
Somos exhortados por la palabra de Dios a andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Es ser dirigidos todos los días por el Espíritu Santo. Buscar la dirección del Espíritu Santo en cada paso que demos. Rendirnos a Él todos los días. Él es el que nos ayuda a glorificar a nuestro Padre Celestial. Él es el que nos ayuda a exaltar a nuestro Señor Jesucristo, a proclamar sus buenas nuevas. Por eso Pentecostés es tan importante para todos nosotros. Fue el día en que el Espíritu Santo vino con gran estruendo, podríamos decir con bombos y platillos. Vino el Espíritu Santo. Y ese día nació la iglesia del Señor. Y quiero decirle algo más para ir terminando. Y es que el Espíritu Santo va a estar aquí en la tierra hasta que la iglesia sea llevada al cielo. Es el Espíritu Santo el que en este momento está preparando la novia, el que está preparando la iglesia para entregársela al esposo. Es el Espíritu Santo el que en el momento del rapto, del arrebatamiento, va a llevar a la iglesia y se la va a entregar a Cristo. Es el Espíritu Santo. Así que el periodo de la iglesia aquí en la tierra empieza con la venida del Espíritu Santo y termina también cuando el Espíritu Santo vuelve al cielo con la iglesia. La iglesia es llevada al cielo. Es establecida la iglesia el día de Pentecostés. Y recuerdan que al principio decíamos que en ese día, dos significados importantes para que vayamos terminando. Dos significados importantes. Primero, ese día el pueblo de Israel presentaba las primicias de la cosecha del trigo. En el Nuevo Testamento el trigo representa la cosecha de almas para el Señor. El trigo representa las almas. Por eso en alguna ocasión el Señor Jesucristo dijo: miren los campos que están blancos para la siega. También tenemos la parábola del sembrador. Entonces el trigo representa las almas para el Señor. Y en Shavuot o en Pentecostés, el pueblo de Israel presentaba las primicias de la cosecha de trigo a Dios. Pentecostés, para la iglesia, el día de Pentecostés, hace 2000 años, significó el momento en el que se presentaron para Dios las primicias de la iglesia. Se convirtieron los primeros 3000. Esa fue la primicia de la cosecha de almas para Dios. Ese día de Pentecostés. Y es especial esto. Fue un día de primicias. Las primeras almas, los primeros convertidos, y eran de muchas nacionalidades. Lo segundo es que se ofrecían dos panes con levadura. ¿Qué significa esto? Recuerden que en la Pascua se ofrecía y se comía pan sin levadura, ¿sí? Porque representa que Cristo fue ofrecido sin pecado delante de Dios el Padre. Pero en Pentecostés se ofrecía dos panes con levadura. Y eso significa los dos pueblos, que el Señor, que en la iglesia de los dos pueblos se hace uno. De los judíos y de los gentiles se hace un solo pueblo, que es la iglesia. ¿Y por qué con levadura? Pues claro, porque tanto el pueblo judío como los gentiles tienen contaminación cuando vienen. La levadura representa el pecado. Y no somos completamente puros cuando hablamos terrenalmente, porque es el Señor el que empieza ahora a purificarnos, a limpiarnos. Ahora somos un solo pueblo en el Señor, pero ese pueblo lo conforman todos los que creen, los que creemos en el Señor Jesucristo, todos los que lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo del Señor.
tanto los judíos que han creído y que están creyendo en Jesucristo, como los gentiles que están creyendo en Jesucristo. Todos formamos un solo pueblo, que es la iglesia. La iglesia, los que creemos en el Señor. Así que damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por su Espíritu Santo. Y porque porque a través del Espíritu ha establecido la iglesia. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Somos la novia de Cristo. Y por eso nos gozamos en el Señor. Y Él nos ha establecido para que vayamos y llevemos su palabra. Para que seamos luz. Para que seamos sal. Para que marquemos una diferencia. Para que seamos ejemplo en este tiempo. Para que marquemos una diferencia en este tiempo. Pero necesitamos ser llenos cada día del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos cada día del Espíritu Santo. No por un momento. No es emoción. Es llenura del Espíritu. No para tener sensaciones y para emocionarnos. No. Es para llevar a cabo la gran comisión. Para prepararnos para ese momento del encuentro con el amado. Para ese momento del encuentro con el esposo, con el Señor Jesucristo. Le invito para que oremos al Señor. Para que allí donde está, cierre sus ojos y adore al Señor conmigo. Dígale: Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre. Porque tú eres bueno. No hay otro como tú, Señor. Te damos toda gloria y todo honor. Gracias por tu Santo Espíritu. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí con tu iglesia. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres nuestro compañero, nuestro ayudador. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, porque tú has cumplido tu promesa. Gracias, Señor Jesús, porque tú dijiste que rogarías al Padre y Él nos enviaría otro consolador, el Espíritu de verdad. Y el Espíritu Santo ya ha sido derramado. Y es el sello que tú pones a cada uno de los que creemos en ti. Gracias, Espíritu de Dios, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nuestros corazones, por escribir tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Espíritu de Dios, por formar en nosotros el carácter de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por darnos dones, por darnos poder. Te pedimos que nos llenes, que nos llenes. Llénanos, Espíritu de Dios. Nosotros nos rendimos a tus pies. Llénanos, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Las mujeres cantan: ven, Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu de Dios, llénanos, llénanos de ti.
Espíritu Santo, ayúdanos a nacer de nuevo. Espíritu Santo, llénanos con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Ayúdanos a ser testigos, ayúdanos a ser luz, a ser sal. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Espíritu Santo. Hoy celebramos ese día en el que tú viniste a la tierra, que esté derramado sobre todo el cuerpo de creyentes. Hoy recordamos ese momento en el que la iglesia nació, la iglesia de Jesucristo, la novia del Cordero. Pero hoy también, Señor, nos gozamos de aquel día en el que tú naciste en nuestros corazones, en el que tú viniste y nos llenaste con tu presencia, en el que tú nos hiciste parte de la familia de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Queremos vivir en esa llenura, queremos seguir siendo cada día dirigidos por ti, Espíritu de Dios. Queremos seguir siendo dirigidos por ti, Espíritu Santo. Guíanos, ayúdanos, fortalécenos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Pido tu bendición sobre cada persona que nos ve en esta hora. Pido tu bendición sobre cada hogar, sobre cada familia. Señor, te pido, Dios, que tu Espíritu Santo sea tocando cada vida en el nombre de Jesús, sea llenando, consumiendo con su fuego todo heno, toda hojarasca, toda escoria. Que tu unción, Señor, pudra los yugos, rompa las ataduras. Espíritu Santo, ministra cada vida hoy. Ministra cada vida hoy, Espíritu de Dios. Llénanos, levántanos, avívanos, aviva ese fuego en nuestros corazones, Espíritu Santo. Ese fuego por tu presencia, ese fuego por tu palabra, ese fuego por tu obra, ese fuego por las almas, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Le recuerdo por favor que le dé like allí para saber que usted está conectado con nosotros. Usted, si está en la página del Centro Evangelístico, puede darle seguir y así le van a llegar las notificaciones de cada mensaje que presentamos desde la iglesia. Y puede compartir este mensaje, dele compartir a sus contactos, a sus amigos en Facebook, en YouTube, para que llegue la palabra de Dios a más personas. Le invito también, le exhorto a que usted invite a conectarse con esta transmisión a otras personas, a otros amigos, a quienes usted le comparta la palabra de Dios. Próximo miércoles a las 7 de la noche estaremos conectados y el domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.